28M. Elecciones municipales. Cadena SER. La 1:11, segunda hora desde Hoy por Hoy Zaragoza, en la que queremos acompañaros hasta las 2 en punto de la tarde. Hoy lo estáis notando ya desde luego por el sonido. Hemos cambiado nuestro habitual estudio en el Paseo de la Constitución por la calle, por el salón de la ciudad. Con la asistencia técnica de Alberto Gómez y de Samuel Rodanés nos hemos instalado en la terraza del restaurante España Siglo XXI. A Daniel y a todo su equipo insistimos en darle las gracias porque nos hacen sentirnos muy cómodos esta mañana. Nos hemos venido hasta la Plaza del Pilar, estamos acompañados por un cierzo que parece que toma intensidad en estos momentos. Aquí estamos pisando la calle como desde anoche, cuando se dio el pistoletazo de salida a la campaña electoral, pues van a pisarla y mucho los candidatos en las elecciones municipales del próximo 28M. 28M. Elecciones municipales. Cadena SER. Candidatos que han aceptado nuestra propuesta, más que de un debate, digamos que de una tertulia, desde ahora y hasta las 2 para contrastar propuestas sobre distintos aspectos de la ciudad. Toño Ruesta, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, de este 12 de mayo que está marceando estos días en Zaragoza. Viento, romareda, cisca, casi nada los aderezos, entre comillas, que nos ha regalado este viernes para el primer debate electoral de la campaña. Más una primera toma de contacto de los candidatos porque van a compartir muchas mesas estos días, 6 cabezas de lista que representan a los partidos que tienen sillones hoy en el Ayuntamiento de Zaragoza. Esta es una plaza pública ya bien abierta, la radio sale a la calle, la SER organiza el debate en la Plaza del Pilar, símbolo de la ciudad, espacio para celebrar, para reivindicar, para pasear y también para gobernar. Una o uno de ustedes, son 3 y 3, recibirá el testigo de Jorge Azcón en algo más de un mes. Y por qué no, que nos enseñen también cómo se manejan con nuestro querido y exfoliante Cierzo. Como decimos, con intención de distribuir sus intervenciones para que se les escuche a todos. Más que nunca concisión, por favor, serán intervenciones breves porque queremos que todos puedan hablar de todo y porque un debate ordenado, pues aunque intenso sea también, bueno, pues siempre es enriquecedor. Así que gracias de antemano por la colaboración de los 6 candidatos. No les hemos saludado todavía, vamos Pues a ello. adelante. Lola Ranera, candidata del Partido Socialista, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, veterana en el consistorio, aunque digamos que se estrena como cabeza de cartel. Así es, estreno de cabeza de cartel, aunque llevamos una precampaña de 2 años, pero aquí nos estrenamos hoy de cabeza de cartel. Natalia Chueca, candidata del Partido Popular, se estrenó en política en el anterior mandato, da ahora el salto como candidata a la alcaldía. Efectivamente, buenos días a todos y muchas gracias. Quiero aprovechar esta presentación también para dar la bienvenida también a todos los candidatos, desearnos una buena campaña y también que sea una campaña propositiva donde escuchemos muchas propuestas, una campaña limpia donde trabajemos para los zaragozanos y para lo mejor. Como estábamos aquí en la Plaza del Pilar, me parecía oportuno invitaros a tomar una cerveza que he traído y que podamos brindar el 28 de mayo, sea el resultado que sea. Daniel, Javi os la reparte. Daniel Pérez Calvo, candidato de Ciudadanos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ha cambiado la política autonómica por la municipal. Bueno, pero sigue siendo política al servicio de la gente, en este caso al servicio de los zaragozanos. Agradecidísimo de que mi partido me haya dado la oportunidad de devolver, aunque sea un poquito, lo mucho que a mí me ha dado Zaragoza, lo mucho que le debo a esta ciudad. Yo le voy a aceptar la cerveza de Natalia, lo único que espero es no trabarme al hablar. Elena Tomás, candidata de Zaragoza en Común, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hasta ahora en segunda fila de la política, ahora da el salto, da un paso hacia adelante la primera. Pues sí, la verdad es que es un momento muy emocionante para mí. Vengo de una familia humilde y para mí es importante también que las personas normales y corrientes estemos en la política porque sabemos lo que se pasa y cómo es de dura la vida en el día a día y es una manera de poner en el ayuntamiento esas propuestas y esas necesidades. Julio Calvo, candidato de Vox, repite. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, repito. Bueno, pues nada, vamos a ver si somos capaces de hacer esta vez sí política para adultos y centrarnos en las necesidades reales de los ciudadanos. Bueno, y el último que también repite, Fernando Rivares, candidato de Podemos. Buenos días. Buenos días. Bueno, pero empiezo como cabeza de lista. En la anterior vuelta fui como número 2 de la lista municipal de Podemos. Es la primera vez que soy candidato cabeza de lista. Pero yo creo que llevamos 4 años pisando la calle, algunos mucho, y yo creo que la mayoría, no sé si todos,
todos y todas hemos hecho políticas para adultos casi siempre. Yo creo que... Casi siempre, no siempre, efectivamente. Sí, Julio, sí, eso es, pero sí, casi siempre sí, yo creo. Bueno, espero que todos desde luego estén bien descansados porque les esperan 15 días de no parar para tratar de convencer a los zaragozanos, sobre todo a aquellos que según la encuesta del CIS que conocíamos ayer, pues todavía no han decidido su voto. En Zaragoza no lo tienen claro todavía 1 de cada 5. Pues vamos a entrar rápido en materia porque tenemos el tiempo limitado. Vivienda y urbanismo, casi nada, uno de los temas cruciales de esta campaña y de los próximos 4 años. Lola Ranera, Partido Socialista. Pues sí, efectivamente, uno de los principales problemas. Yo creo que en todos los cualitativos, en todas las conversaciones, en todas las reuniones que hemos tenido con las entidades y con los ciudadanos, lo primero que nos dicen es que el mayor problema que tienen es la vivienda. Mirad, en estos momentos, en los últimos 4 años, la media de un piso de vivienda nueva en la ciudad de Zaragoza estaba aproximadamente en 300.000 euros. Esto ya no es un problema de lo que los jóvenes tengan un bloqueo a la vida adulta. Esto ya es un problema de que ningún ciudadano puede acceder a una vivienda. Por tanto, o intervenimos las administraciones y por ello los ayuntamientos para garantizar ese escudo social, o verdaderamente los jóvenes. Y de hecho, según los datos de Eurostat, estamos 4 puntos por debajo de emancipación de los jóvenes a la vivienda, pues tenemos un problema de bloqueo. Por ello, nosotros hemos propuesto 1.500 viviendas públicas en régimen de alquiler, aproximadamente entre 70 y 90 metros cuadrados para los próximos 4 años, garantizando la bajada del coste de estas viviendas a 450 euros. Es decir, un ahorro aproximadamente de la media de 300 euros. Es imprescindible que el Ayuntamiento de Zaragoza intervenga. Y, por otra parte, pondríamos en marcha la oficina de alquilados, que el objeto es captar vivienda que en la actualidad no está en el mercado y por lo tanto abaratar los precios de la vivienda. Es imprescindible, es el quinto pilar, si los principales son la educación, la sanidad, el quinto pilar ahora en estos momentos es el derecho a la vivienda. La vivienda se tiene que contemplar como un derecho y no como un bien de lujo, que es lo que pasa en estos momentos en la actualidad. En gobiernos socialistas, la mitad de las viviendas cuando gobernábamos eran públicas y en estos momentos solo una quinta parte de las viviendas que salen en el mercado son públicas. Por ello, no podemos seguir como hemos estado este año, donde no hay posibilidades de acceder a vivienda pública, ni de alquiler ni de propiedad. Partido Popular, Natalia Chueca. Pues la verdad es que me encanta que la candidata del Partido Socialista hable de vivienda, porque es verdad que cuando llegan las campañas electorales el Partido Socialista siempre habla de viviendas y la realidad es que luego se le olvida ejecutarlas. Lo digo porque ya en su época Belloc prometió 500 viviendas al año, en total iba a hacer unas 4.000 en 2 legislaturas y no hizo ninguna. Pilar Alegría también propuso 2.000, tampoco pudo hacerlas. Carlos Pérez 2.500, Santi Esteve 2.500. Lambán prometió 20.000 y la realidad es que de todos ellos el único que hizo 17 viviendas fue Santi Esteve. Por eso aquí de lo que se trata es de hechos y de resultados. El programa que menciona la candidata me parece fantástico que lo mencione y que le guste porque es un programa que hemos puesto en marcha, se llama Programa Alza del Partido Popular en estos 4 años para precisamente aprovechar la vivienda vacía y que se ponga en alquiler con garantías por parte del Ayuntamiento. Mi propuesta de vivienda que presenté hace 3 semanas se trata de sacar al mercado 4.500 viviendas asequibles para jóvenes, 2.000 serán viviendas públicas, ya tenemos 500 en licitación que se suman a las que ya hemos hecho 136 en estos últimos 4 años con 2 años de pandemia y otras 2.500 que serán a través del proyecto Alza, intentando ayudar a los propietarios que tienen viviendas vacías, que hay unas 11.000 viviendas vacías en Zaragoza que no se ponen en alquiler, a que se pongan en alquiler y que se pongan a disposición de los jóvenes con un precio asequible, un 30% más barato que el precio de mercado, gracias a la garantía que le da el Ayuntamiento y en un proyecto que ya tenemos en marcha más de 200 viviendas y sabemos que funcionan. Por lo tanto, bienvenido el Partido Socialista a hablar de política de vivienda. Es la propuesta del Partido Popular. Escuchamos a Ciudadanos, Daniel Pérez.
Sí, a ver, a mí lo que realmente me da pena y casi me indigna que haya que esperar a que lleguen las campañas electorales para sacar de la manga que si planes alfa, beta o gamma, o para proponer 4.000 viviendas, que yo siempre digo, bueno, pues esto es a prometer, pues sí, en lugar de 4, 8.000, ¿por qué no? Para luego al final, cuando pasa la campaña, cuando cae el telón, cuando acaban las imposturas, olvidarnos de todo lo dicho. Yo ir a una candidata como Natalia Chueca, anunciar lo que va a hacer cuando han tenido 4 años para hacer, pues dices, ¿por dónde habéis empezado? Por lo menos para dar continuidad. Porque yo creo que eso es lo que necesitamos, continuidad. Yo ya estoy muy cansado de los cortoplacismos de 4 años de mandato. Yo creo que hay un problema que se llama vivienda y hay que hacer de ello una solución y una propuesta integral a un sector que es el que más lo sufre, que es el de nuestros jóvenes, que se ven privados de poderse emancipar. Nosotros en Ciudadanos hemos propuesto el programa Creando Hogar o Crea tu Hogar para poder capitalizar una parte del dinero que tú ya has cotizado, que vas a recibir en un momento de tu pensión, pero que necesitas ahora, en lo que es comprar, que no está al alcance de cualquiera, sobre todo a la hora de poder hacer frente a la entrada. Pero yo creo que tenemos que apostar por el alquiler. El alquiler de tantas viviendas que están ahora mismo cerradas, que no se están usando, porque los propietarios no se fían, los propietarios no tienen garantías. Y yo creo que aquí el ayuntamiento, sin ser intervencionista, sí que debiera velar y ser un poco el garantista de contratos de alquiler, avalando, garantizando que esas viviendas pues van a ser ocupadas por gente pues, que va a cuidar el piso, que va a pagar el alquiler oportunamente y demás, y a partir de ahí iniciar un plan de vivienda, insisto, no en el corto plazo de 4 años ni basado en 1.000, 2.000, 3.000, no, un plan integral de vivienda, de empleo, pensando en la juventud, en bonificaciones para gente emprendedora que empieza su negocio, en fin, todo en uno para facilitar la emancipación y que Zaragoza realmente sea una ciudad donde uno pueda emprender el proyecto de vida que realmente desee. Turno para Zaragoza en Común. Elena Tomás. Pues yo creo que Natalia se ha dejado algunas de las viviendas, porque ha dicho que Zaragoza en Común hizo 14 viviendas, pero resulta que las viviendas de Las Fuentes, de San José, de la imprenta Blasco, que se han terminado estando el PP en el gobierno, ya las hizo Zaragoza en Común. Por lo tanto, que hicimos muchas más y le habéis sumado a las que habéis hecho vosotros. Para nosotros es muy importante ampliar el parque público de viviendas, sobre todo pensando en la rehabilitación, porque creemos que los barrios deben ser, creemos en los barrios compactos, no en el expansionismo de la ciudad, sino en tener unos barrios que estén vivos, y para eso creemos que es necesario la rehabilitación, que la gente joven se pueda quedar a vivir en sus barrios y que no tenga que irse fuera a vivir fuera, porque además son barrios que luego hay que dotarlos de equipamientos municipales, y ahora mismo tenemos equipamientos municipales en Zaragoza. Hay, por ejemplo, colegios que últimamente están perdiendo las vías, colegios públicos que están perdiendo vías de clase en segundo o en tercero, porque la gente se tiene que ir a vivir fuera por lo caros que están los pisos en los barrios consolidados. Por lo tanto, creemos que es importante esa rehabilitación. Ahora mismo tenemos 14.000 viviendas vacías en Zaragoza. Hay que animar a la gente a que ponga esas viviendas en alquiler, y hay que animarla de muchas maneras, tanto protegiendo a los dueños de esos pisos y a las dueñas de esos pisos para que tengan el alquiler sea seguro, pero también haciendo que paguen más IBI para presionar, porque si tienen pisos y los tienen que poner en alquiler, tienen que pagar más IBI. Por lo tanto, también creemos que es necesario, para ampliar el parque público de vivienda, aprovechar los suelos y los edificios y la vivienda de la Sareb, y nosotros apostamos también por la vivienda cooperativa en cesión de uso. Es una manera de hacer que la vivienda no sea un bien de mercado, sino un derecho, porque es lo que es, y nos parece muy interesante esta nueva modalidad de vivienda que ya se pone en práctica en muchas ciudades en Europa, y que hay asociaciones aquí en Zaragoza que están intentando buscar apoyo para ponerla en marcha. Y por lo tanto también creemos que es importante, que también son medidas que vienen de fuera, como que en las nuevas promociones el 30% de estas viviendas se guarden para vivienda de alquiler asequible. Ahora, yo quiero recordar una cosa: cuando se habla de vivienda de alquiler asequible, se dice de 450 euros. 450 euros con los sueldos actuales no es un alquiler asequible para las personas. Bueno, pues turno ahora para Julio Calvo, de Vox. Sí, pues muchas gracias. Yo la verdad es que creo que una campaña electoral no debiera ser una subasta. Y la verdad es que me parece una irresponsabilidad que por parte de algunos de los candidatos o candidatas, en este caso, se estén ofreciendo cifras concretas, se estén prometiendo determinadas cifras. Yo, para empezar, a esas ofertas o a esas propuestas no les otorgaría ninguna credibilidad. No les otorgaría ninguna credibilidad simplemente basándome en propuestas anteriores y en el resultado de las mismas. Es decir, se han prometido miles de viviendas por parte de todos los partidos y luego resulta que se han construido muchísimas menos, o
o quizás en algunos casos ninguna. Las administraciones públicas tienen una responsabilidad, efectivamente, cuando el mercado no es capaz de suministrar un bien de primera necesidad como es la vivienda, tienen una enorme responsabilidad y deberían convertirse, tienen instrumentos para ello, tienen las sociedades públicas, Zaragoza Vivienda en el caso del Ayuntamiento, Suelo y Vivienda en el caso de Aragón, deberían convertirse, digo, en promotores inmobiliarios, es decir, poner vivienda en el mercado. Vivienda libre, me da lo mismo, vivienda pública de alquiler asequible, vivienda social, de todos los tipos, porque la puesta de más viviendas en el mercado evidentemente contribuirá al abaratamiento, pero también hay otro tipo de intervención en el mercado, que es la que está llevando a cabo el Gobierno de la Nación, que es el tema del control de los precios de los alquileres, que lo único que hace es encarecer la vivienda y dificultar dificultar o desincentivar la puesta en el mercado de muchas viviendas. Ahora mismo se ha dicho, y es verdad, se calcula que hay en torno entre unas 10.000 o 14.000 viviendas vacías en Zaragoza. ¿Por qué están vacías en Zaragoza y no salen al alquiler, no se ponen en el mercado? Simplemente porque nos está faltando un bien de primerísima necesidad como el aire que respiramos, que es la seguridad jurídica, y tenemos un gobierno que no es capaz de garantizar esa seguridad jurídica. Último en cerrar ya esta ronda, Fernando Ribarés de Podemos. Gracias. Yo no voy a entrar en esa especie de tómbola de promesas en el aire que después se va a llevar el cierzo. Sí que quiero decir que algunas viviendas inauguradas ahora son porque otros las pusimos en el presupuesto municipal que las hizo posible. De todas maneras, el urbanismo, a mí me parece que la política de urbanismo de estos 4 años, no por esperada, no deja de ser menos sangrante. El PP está vendiendo la ciudad trozo a trozo y casualmente siempre se la terminan quedando los mismos. Por ejemplo, Juan Forcén, otros amigos del Partido Popular. No ha habido negocio promovido desde el Ayuntamiento de la ciudad en el que no esté Forcén y en el que no haya sombras de dudas de trato de favor. Y esto yo creo que es muy serio. Pongo ejemplos, los terrenos de Tenorfleta, los kioscos del Parque La Bordeta con restaurantes que no sé qué pintan allí, enormes y gigantescos, La Quirón, Pontoneros y una residencia que casi nadie se puede pagar por los precios, Picolín. Todo el urbanismo ha consistido en privatizaciones, en ventas de suelo o en construir solares donde coger una insolación este verano. Y, por ejemplo, es obvio lo que pasa allí con la explanada de Giesa o en la plaza de Salamero. Este es el resumen del urbanismo del Partido Popular en 4 años. Pero es que no se conforman, porque ahora pretenden vender 2 de los terrenos más suculentos y valiosos de la ciudad, que son el Portillo y la Romareda. Todo esto hay que revertirlo. Y yo creo que vamos a hacer todo lo posible para que no se privaticen ninguno de estos 2 espacios. Este es un perfecto resumen de estos 4 años de desastre en Zaragoza. Bueno, pues abrimos un turno breve porque seguro que tienen opiniones que dar acerca de lo que han contado otros candidatos, así que Lola Ranera, adelante, Partido Socialista. Bueno, yo no interpreto en ningún caso que esto es una subasta, todo lo contrario. Yo lo que creo es que nos presentamos a unas elecciones municipales para comprometernos con los ciudadanos. Y a los ciudadanos, aparte de teorizar, hay que proponerles y hay que decirles, me comprometo a esto. Mirad, en la ciudad hay suelo municipal para poder realizar 6.000 viviendas, de las cuales serían 4.000 en Arcosur y 2.000 en la ciudad consolidada. Es imprescindible realizar viviendas en la ciudad consolidada. Primero, para que nuestros jóvenes se queden en los barrios y segundo, para rejuvenecer la edad de los vecinos que en estos momentos están viviendo en los barrios tradicionales. Por eso nosotros nos vamos a comprometer y nos comprometemos con datos y decimos 700 en Arcosur porque hay que seguir profundizando en el desarrollo urbanístico y 800 en la ciudad de Zaragoza. ¿Y sabes por qué nos podemos comprometer, Natalia? Y claro, yo entiendo que tu situación y tu posición aquí es muy complicada porque no habéis hecho ni una sola vivienda. Lo único que habéis hecho es efectivamente lo que dejó en la anterior legislatura CEC y hay que tener un poquito de justicia. Pero yo creo que sería bueno que repasaras los datos anteriores cuando te los pasan, que te confirmen también los años del gobierno socialista. Es una barbaridad de un grado brutal decir que el gobierno de Belloc no puso vivienda pública en el mercado, porque el gobierno de Belloc puso 8.000 viviendas públicas del mercado. Pero vamos, os invito a coger el tranvía, ese que no te gusta solo para coger premios, te vas a Valdés Partera, te montas en el tranvía y te vas a ver
por ejemplo, las viviendas públicas de Valdespartera. Hechos son amores, se hizo vivienda pública, en concreto la mitad de la vivienda que salía al mercado era vivienda pública, ahora desgraciadamente una quinta parte, y a partir de ahí. Dicho esto, mi campaña va a ser absolutamente propositiva, no me voy a detener ya más en decirle a la señora candidata del Partido Popular lo que han hecho, lo que han dejado de hacer. Lo que voy a decir es lo que vamos a hacer nosotros. Lo hicimos en los anteriores gobiernos socialistas, 8.000 viviendas públicas en el mercado, lo volveremos a hacer. Natalia Chueca, Partido Popular. Bueno, yo creo que la señora Ranera nos recuerda los anuncios. Le recomiendo que se mire el programa de 2019 del señor Lambán, que decía que iba a hacer 20.000 viviendas. Partido Socialista prometía 20.000 viviendas y la realidad es que son 0. Hemos hecho 136 viviendas y tenemos 500 ahora mismo en licitación. Pero además, como les decía, hemos puesto en marcha el programa Alza, con el que estamos con 250 viviendas que se están poniendo a disposición de los jóvenes a un precio asequible, y lo mejor de todo es que hemos llevado a cabo también la política más ambiciosa de esta ciudad en rehabilitación de vivienda, porque también se trata de que las personas que tienen unas viviendas poco accesibles o que no tienen, por ejemplo, un ascensor en su casa, puedan vivir con mejor calidad de vida. Y eso solamente lo ha hecho el Partido Socialista, o sea, el Partido Popular en estos últimos 4 años. ¿Qué hemos hecho? 7.000 viviendas que se han rehabilitado en estos años, y algo que no se había hecho nunca en todos los barrios. Y por ello nuestra propuesta es que no hay más que ver los presupuestos municipales de los años anteriores, si es que solamente se trata de eso. Y sobre la privatización o no, pues mire, yo sinceramente yo creo que aquí de lo que se trata es de sacar adelante los proyectos, y que la colaboración público-privada obviamente es la propuesta del Partido Popular, porque creo que sacando adelante licitaciones donde puede haber inversión privada que complemente a la inversión pública es la forma de generar más riqueza, más empleo y de que la ciudad avance, y no como en los 16 años anteriores, donde se escuchaban promesas que nunca llegaban. Ni se reformaba la avenida Navarra, ni se desbloqueaba el proyecto de Tenorfleta, los suelos del Portillo bloqueados durante más de 30 años, Pontoneros paralizado en uno de los barrios más céntricos de la ciudad durante casi 40 años. Bueno, hay que buscar fórmulas, porque la realidad es que es o cero o proyecto ejecutado, y yo creo que el Partido Popular en estos 4 años, con 2 años de pandemia, vuelvo a insistir, ha gestionado y ha desbloqueado todos los proyectos que no había desbloqueado durante los 16 años anteriores el resto de partidos de la izquierda. Ciudadanos, Daniel Pérez. Sí, hacía falta para eso que hubiese un consejero de urbanismo de Ciudadanos mientras fue de Ciudadanos, si no a lo mejor no estaríamos hablando de tantos desbloqueos. En cualquier caso, a mí lo que me maravilla es, después de 16 años de gobierno de izquierdas con una ciudad tan chula como les estaba usted quedando, que el alcalde Azcona haya salido por piernas. Pero en fin, a mí lo que sí me gustaría es hacerle un matiz, porque iba muy bien el discurso de la compañera, de la candidata de Zaragoza en Común. Es verdad, hay que incentivar el alquiler de las viviendas vacías, pero sin presión fiscal. ¿Por qué hay que castigar con más IBI? ¿Por qué no intentamos gratificar con un menor impuesto de la renta de las personas físicas? Eso también puede ser muy motivador. Y coincido, por supuesto, con el candidato de Vox, seguridad jurídica. Quien tiene un piso y lo quiere alquilar necesita saber que no se lo van a destrozar, que va a cobrar el alquiler y por supuesto, incluso pactar precios más baratos con alquileres a más largo plazo. En cualquier caso, y termino, salgamos por favor de la burbuja. Hablamos de miles de viviendas, de planes alfa, planes beta, planes gamma, en fin, pero los jóvenes, la gente que está viviendo con sus padres con 30 añazos, lo que quiere son realmente soluciones factibles y reales, que no sean mera carne de discurso electoralista durante una campaña. Y para eso hace falta que nosotros pongamos los pies en el suelo y ofrezcamos propuestas integradoras que tengan que ver con la vivienda, con la formación, con el empleo y con las ayudas que se pueden dar, muchas más de las que se están dando, sobre todo con un ayuntamiento que ha tenido la poca vergüenza de dejar de ejecutar en 3 años 227 millones de euros. Eso da para muchas viviendas, para muchas ayudas y para hacer las cosas mucho mejor de lo que se han hecho. Elena Tomás, Zaragoza en Común. Bueno, pues a ver, me voy a poner a contestar aquí como una loca. Respecto al programa Alza, que habla Natalia Chueca, yo recuerdo que el programa que tenía Zaragoza en Común fueron 400 y pico viviendas, o sea, el doble de que las que ha sacado el programa Alza. Zaragoza Vivienda, hay que recordar que tiene ahora mismo 7.000 personas esperando vivienda y no se ha hecho absolutamente nada, y además tenemos un buen follón montado dentro de Zaragoza Vivienda, como todos recordaremos. Respecto a Tenorfleta, yo creo que hay que
recordarle que fue Zaragoza en Común quien desbloqueó Tenorfleta, ¿vale? Y con el tema de pontoneros, a mí me parece que si tenemos falta de vivienda, crear una vivienda de lujo para estudiantes no es el momento de crear vivienda de lujo para estudiantes, es el momento de crear vivienda para las personas que más lo necesitan y que más difícil tienen pagarla, no una vivienda de lujo. En cuanto a con lo que decía el compañero Daniel Pérez Cado de Ciudadanos sobre por qué vamos a poner más, por qué tienen que pagar más IBI las personas que tienen pisos. Bueno, porque tenemos que pagar los servicios públicos y porque el que más tiene que pagar. Esa es la única manera de tener servicios públicos y esa es la única manera que lo entendemos en Zaragoza en Común. El que más tiene es el que más tiene que pagar. Por lo tanto, eso es la contestación que yo quería dar. Vox, Julio Calvo. Bueno, pues ahora tenemos en Zaragoza, por ejemplo, aquí a muy pocos metros, a varios cientos de metros de la Plaza del Pilar, tenemos una enorme zona absolutamente degradada donde el ayuntamiento podría intervenir, debería intervenir. Nosotros hemos estado paseando por ahí, por este casco histórico, aquí al lado, y ayer mismo veíamos, por ejemplo, colchones en los balcones. Colchones en los balcones significan algo muy grave. Significa que hay una plaga de chinches y la gente los está sacando para fumigarlos en los balcones. Eso visto ayer mismo. Nosotros hemos entrado en casas apuntaladas en el casco histórico, ahora ya derribadas, pero seguimos teniendo todo el centro de la ciudad lleno de solares vacíos. Ahí hay que intervenir decididamente. Lo que no es admisible es que ahora mismo el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza estén compitiendo con dos sociedades públicas que las dos tienen competencias en el ámbito territorial de Zaragoza y estén compitiendo entre ellas a ver quién promete o quién construye más, cuando realmente por parte del Gobierno de Aragón, por ejemplo, se están haciendo promociones o se promete o se propone hacer promociones en los cacahuetes de la Expo, en zonas donde no hay ninguna demanda, donde no hay servicios, donde va a haber que generarlos o que ponerlos en marcha. Yo creo que ahora mismo debería haber una coordinación mayor entre ambas instituciones, de verdad, si se quiere solucionar el problema de la vivienda. Y bueno, tenemos que apostar por la rehabilitación, tenemos que apostar por la puesta en el mercado de todas las viviendas vacías que ahora mismo no salen al mercado. Las dos administraciones públicas tienen que ponerse de acuerdo para iniciar promociones públicas, pero de una manera consensuada y no compitiendo entre ellas. En fin, hay mucho que hacer, pero desde luego lo que no vamos a hacer nosotros es entrar en este juego de subasteo en el que parecen embarcados otros partidos. Pues concluimos con Fernando Rivales este bloque. Ahora lo que está construyendo Natalia Chueca en Zaragoza son grandes torres de lujo que la inmensa mayoría de las zaragozanas y de los zaragozanos no se pueden pagar. Por cierto, alguna de ellas de Juan Forcén, otra vez casualmente, y con problemas de construcción al mes de haberse entregado, que veremos dónde acaban. Esto es una realidad. El programa Alza del que tú hablas has dado una fecha, un dato falso, porque solo ha conseguido 126 viviendas. Y es verdad lo que decía el compañero de Ciudadanos, el candidato, es verdad, 227 millones de euros sin ejecutar. ¿No os da vergüenza que tengáis un gobierno, Natalia, que le ha sobrado, atención con la palabra, ha sobrado, 227 millones de euros que no habéis ejecutado con la que está cayendo? Esto es una cosa muy seria, porque hay una cosa incluso aún más sangrante: 8 millones de euros, 4 por año del 21 y del 22, 8 millones de euros sin ejecutar solo en ayudas a la alimentación. ¿Y sabes lo que realmente está pasando en esta ciudad? Que la gente no accede a la vivienda de alquiler ni a la vivienda de compra porque son torres de lujo y no son viviendas para la mayoría, y porque la gente está intentando enfrentar a una crisis de precios. Ahora mismo la máxima prioridad de las personas en esta ciudad, por lo menos de unos cuantos miles de familias, en mi opinión, es el precio de la comida, el precio de la vivienda, el precio de la hipoteca y el alquiler y el precio del combustible. Y la política del gobierno Azcón Chueca ha sido ninguna para ayudar a estas personas. Ninguna sensibilidad, ninguna atención, ningún interés. Vender Zaragoza trocito a trocito, sí. Viviendas de lujo, sí. Pero nada más. ¿No os parece que habría, por ejemplo, 65.000 familias contadas una a una en esta ciudad que podrían recibir cheques de alimentación por 100 euros
euros que le salvaría la vida para llegar a final de mes, intentando como están gentes con trabajo y con salarios que hasta hace poco podían servir, pero que con la subida del precio de la comida, del combustible, etcétera, de la vivienda, no llegan a final de mes. Y hablamos de trabajadores y trabajadoras con sueldos y con familias, con 2 adultos, con 2 salarios. Y a eso habéis hecho caso omiso. Ahora sí, defiende torres de lujo y lo que tú quieras de la vivienda, pero 227 millones sin gastar, 8 millones sin gastar en ayuda a la alimentación y 0 euros dedicados a ayudar a la gente a llegar a final de mes, que es la máxima prioridad ahora mismo de la mayoría en la ciudad. Bueno, pues los 6 candidatos y aquí los 2 periodistas tenemos un reto porque tenemos 15 minutos para poder hablar de movilidad, así que Lola Ranera, abrimos ya ese bloque, sean por favor sintéticos en sus comentarios. Bueno, todo lo sintético que se puede ser en un concepto tan amplio como la movilidad. Evidentemente la movilidad es un derecho que deben tener todos los ciudadanos y que por lo tanto, independientemente del barrio donde vivas, no tienes que tener una movilidad mejor o peor. Yo creo que aquí la candidata del Partido Popular se podrá explayar o le podremos dejar que se explaye. Yo incluso le daría algo de tiempo porque efectivamente tuvimos un problema en los últimos 2 años y es una huelga de 650 días, una huelga de bus de 650 días, que por cierto los que más lo sufrieron fueron los vecinos de San José de Licias, Oliver, Las Fuentes y Valdefierro. Por ello, la movilidad yo creo que tiene que ser un compromiso de la administración, fijaros lo que os digo. ¿Por qué? Porque tenemos un problema fundamental, no hay planeta B. O luchamos y peleamos para combatir contra el cambio climático o vamos a tener un grave problema. Y para eso la movilidad es imprescindible. Por ello, nosotros lo que proponemos es la línea este-oeste para completar el proyecto del plan de movilidad del 2018 de este Ayuntamiento de Zaragoza, donde estaba la línea 1 y por tanto la cruceta de la línea 2 y tejía toda la malla de movilidad en la ciudad de Zaragoza. Estamos hablando que la línea 1 del tranvía es la mayor, es la que más usos tiene de toda Europa, 30 millones casi de usos, y que por lo tanto en una línea de este-oeste implantaríamos 4 millones más y además incorporaríamos 20 millones. Bueno, efectivamente. Vamos a darle turno ya al Partido Popular para tratar de que todos los comentarios quepan. Natalia Chueca. Bueno, pues efectivamente creo que la movilidad es fundamental para una ciudad como Zaragoza, en la que tenemos una de las mejores movilidades de las grandes ciudades de España. Durante estos años hemos apostado firmemente por transformar las flotas de autobuses en autobuses eléctricos. Con eso vamos a ahorrar 620.000 toneladas de CO2 y vamos a seguir, porque además hemos conseguido fondos europeos para los 68 primeros que ya están encargados y comprados desde el año pasado, pero para 40 más. Pero además, para mejorar la eficiencia del transporte público, mi propuesta no pasa por volver otra vez a endeudar a la ciudad, que me agradecería que esas alternativas vengan medidas, vengan cuantificadas con un trazado y con una explicación de cómo se van a pagar, de dónde va a sacar la señora Ranera la inversión y el dinero, porque ahora mismo en el Ayuntamiento de Zaragoza todavía tenemos una deuda computada de 120 millones de euros de la línea 1 del tranvía, por no hablar de las pérdidas de la sociedad mixta que gestiona el tranvía, que se acumulan año tras año. En ese sentido, mi propuesta es eficiente y es que tengamos además una línea circular que conecta los 8 barrios y distritos que ahora mismo están peor comunicados para mejorar la comunicación con unas frecuencias de 5 a 6 minutos. Una solución que no requiere de inversiones ni de molestias para los ciudadanos y que podría estar en vigor el próximo año 2024, a principios de año. Yo también me gustaría saber que ese proyecto tan ambicioso que tiene la señora Ranera se le ha debido de olvidar al señor Lambán. Lo digo porque en el programa autonómico no hay ni una sola línea hablando de la línea 2 del tranvía, y si pretende que sea un proyecto metropolitano, pues la verdad es que estaría bien que convenciese a su presidente, ¿no? Porque si no, difícilmente va a conseguir la colaboración para financiarlo, para que pague y aporte algo el gobierno de Aragón si ustedes llegasen a gobernar, que por suerte no sería así. Porque es verdad que al señor Lambán no le gusta mucho pagar tranvías, es verdad.
verdad que tuvo que ser un juzgado el que le reclamase lo que debían de la línea 1 del tranvía, y ahora parece ser que también se quiere escaquear de esas promesas que va haciendo la candidata municipal. Vamos a escuchar al Ciudadanos, Daniel Pérez, ¿cuál es su propuesta? Vamos a ver, es verdad que el papel todo lo aguanta, sobre todo en campaña electoral. Yo tengo claro que Zaragoza tiene que definir hacia dónde quiere ir, qué quiere ser en el futuro, de qué quiere ser referente esta ciudad. Es verdad que hemos apostado por la logística, apostemos claramente por la movilidad, pero desde el realismo. La línea 2 del tranvía, yo diría, ¿por qué no? Vamos a estudiar si es viable, si es sostenible económicamente, medioambientalmente, esas líneas circulares, todas esas propuestas están bien, no hay que desechar ninguna por el hecho de que la proponga el rival de un partido que no sea el mío. Pero yo creo que lo más inmediato, lo más urgente, mucho antes que esa línea 2 o que prolongar la línea 1 hasta Arcosur, que por supuesto haría falta, sería necesario, es ir a lo que podemos hacer en los 30 primeros días de gobierno municipal, que es una auditoría express para ver cómo está nuestra red actual de servicio público del autobús, mejorar las frecuencias, prolongar algunos trayectos, modificar algunos también, siempre a demanda de lo que nos diga la ciudadanía. Vamos a dejar de hablar de los zaragozanos y hablemos con los zaragozanos para que sean ellos quienes hagan el plan de movilidad. Eso en primer lugar. En segundo, lo he dicho, gratuidad del bus y del tranvía los fines de semana, gratuidad del autobús y del tranvía los fines de semana, y prolongación también o un horario mucho más flexible al alcance sobre todo de las personas jóvenes en la madrugada del viernes y del sábado. Y por supuesto, ordenanza de tráfico, una ordenanza de tráfico que está ahí pendiente de resolución en una ciudad con 13.000 semáforos, que yo estoy convencido que eso se puede estudiar y muchos de esos semáforos sobran, con giros que son absolutamente, incomprensibles y peligrosísimos, giros que invaden carriles bici, giros que en un momento dado pues provocan desgracias tan tremendas como fue la muerte de Mario Azúa, el joven del patinete en el barrio de Casablanca, y que es algo que nos obliga de manera inmediata, de manera urgente, ponernos a trabajar en esa dirección. Un plan de movilidad revolucionario, sin miedo, seamos valientes en eso, que por supuesto sin despreciar a lo que es un tráfico rodado, que tenemos que intentar que vaya menos, pero eso no se consigue de la noche a la mañana. Pongan en el centro al peatón de una vez por todas, que también se lo merece. Zaragoza en Común, Elena Tomás. Bueno, a mí me parece muy curioso que aquí prometer todos prometen, pero ¿qué hacen? Zaragoza en Común subió del 4 a 8 los años de edad para que fuese gratis el autobús, y tenía previsto haberla subido cuando llegó a los 12 años, cuando llegó el PP al gobierno. El PP pidió en su momento esa subida de años, pero luego no lo hizo. O sea que se pueden decir muchas cosas ahora, pero luego lo que se hace es nada. Se venden muchas cosas durante la campaña electoral, pero luego lo que se hace es poco. A mí me parece que el Partido Popular no ha tenido un modelo de ciudad en cuanto a movilidad. Lo único que han hecho es comprar los vehículos eléctricos, pero no han pensado tampoco en la movilidad activa. Estamos pensando que realmente tenemos una ciudad en la que te puedes mover fácilmente andando, pero hay que preparar la ciudad para que la gente pueda pasear por las calles y llenarla de árboles y de zonas verdes y de zonas agradables para descansar, y con bancos para poder ir andando, pero también hay que preparar la ciudad con carriles bici suficientes. Este ayuntamiento no ha hecho nada por los carriles bici, ni siquiera por el mantenimiento del carril bici, y además también quiero recordar que todas las empresas de vehículos de movilidad compartida se han ido de la ciudad por el mal funcionamiento que han tenido. No ha habido ningún control por parte de este ayuntamiento de esas empresas, y al final han dado muy mal servicio a los usuarios y se han marchado. Desde Zaragoza en Común creemos que lo mejor es una gestión pública, empezando primero por los vehículos de movilidad compartida y luego ampliar esa gestión también al autobús, también al tranvía y también a las bicicletas. Creemos que es lo más importante, es el dar el buen servicio a la ciudadanía para que la gente deje el coche en su casa, porque no es necesario moverse dentro de Zaragoza con el coche. Te puedes mover si les damos un buen transporte público y una buena manera de andando o en bicicleta, y dejar el coche en casa y disfrutar la ciudad para andar, para jugar y para disfrutar de los espacios públicos. Es Vox el que va a contar ahora también su propuesta. Sí, pues hace unos pocos meses me preguntaba un periodista que qué haría para mejorar la movilidad en Zaragoza, y le contesté que lo primero de todo, no dificultarla. Y digo que eso, que parece una obviedad, pero es que nos encontramos en una época en la que tenemos que defender hasta lo obvio. Y es una de las cosas que yo le he criticado mucho a Natalia Chueca. Precisamente muchas de las medidas que ha tomado han conducido a aumentar la dificultad de la movilidad. Por ejemplo, me refiero a los
carriles pacificados. Aquí mismo al lado tenemos en Paseo Echegaray un carril pacificado que no tiene ningún sentido porque se encuentra justo al lado de un carril bici que es de los más utilizados en la ciudad. Por lo tanto, ese carril pacificado no tiene ningún sentido. Nadie se ha puesto a estudiar si era necesario o no, y la evidencia es que ese carril pacificado pues no lo respetan ni el 99% de los conductores que circulan por ahí. Y cuando se impone una norma o se pone una norma que desobedecen el 99% de los ciudadanos, quizás haya que pensar que esa norma es absurda. Decía la candidata socialista que la línea del tranvía era una de las más usadas de Europa, la línea del tranvía de Zaragoza. Bueno, y a pesar de ser de las más usadas de Europa, resulta que es deficitaria y no resulta rentable. ¿Por qué? Pues evidentemente porque los estudios de demanda que se hicieron en su momento, los que sirvieron de base para que se ejecutara la línea 1 del tranvía, eran rigurosamente falsos y sesgados, hechos a la medida de los deseos de quien encargó precisamente la línea 1 del tranvía. Por lo tanto, nosotros con esos antecedentes, desde luego, somos contrarios a la línea 2 del tranvía. Porque entre otras cosas hay que definir su coste, su financiación, por dónde va a pasar, cuáles son las grandes avenidas de la ciudad que va a colapsar, porque las va a colapsar. Estoy pensando en la avenida de San José, estoy pensando en Compromiso de Caspe, estoy pensando en la avenida de Madrid. Son avenidas que se van a colapsar. Nosotros lo que queremos es articular el área metropolitana de Zaragoza en base al transporte público y desde luego hay que revisar los accesos a plaza. Y terminamos con Fernando Rivares, de Podemos. La movilidad yo creo que es el gran fracaso del gobierno de Azcón, en la que la responsable máxima es Natalia Chueca. Es así, una evidencia. Uses el medio que uses, bus, coche, taxi, bici, el patinete, ir a pie. Ahora mismo en Zaragoza se circula mucho peor y se aparca también mucho peor porque han desaparecido 800 plazas de aparcamiento en las calles por culpa de las terrazas COVID, cuando ya no hay COVID, por lo tanto deberían desaparecer porque son las responsables del incremento del ruido y de las molestias de muchos vecinos y vecinas de la ciudad. Ya no digo la huelga de 2 años de autobús, ni la incapacidad de recuperar a los viajeros de antes de la pandemia. Digo que hoy hay un peor servicio de movilidad en Zaragoza, un peor servicio de bus, que nos cuesta 20 millones de euros más que hace 3 años. No se han mejorado trayectos ni frecuencias, se han tocado 2 líneas, la 21 y la 23, y ha sido para empeorarlas. Lo único que se ha hecho ha sido cambiar 30 autobuses eléctricos por convencionales, que es algo que debería pagarse con dinero propio y no con fondos europeos, y lo que necesitamos es urgentemente una visión metropolitana de la ciudad. Darle la vuelta al transporte público con la reordenación de líneas de autobús, nuevas líneas de alta capacidad, un cercanías y transporte a los polígonos, un transporte rápido y barato, con el objetivo de llegar a que con un bono mensual de 10 euros sea el precio máximo del transporte. 50 minutos máximo, 2 traslados, 2 transbordos máximos, 10 euros al mes de transporte público. Eso sí, insisto, metropolitano, con una empresa pública de transporte metropolitana. Bueno, pues aquí concluye este primer debate electoral entre los 6 candidatos al Ayuntamiento de Zaragoza. No sabemos si las miradas han empezado a trazar algunos pactos que van a ser necesarios seguro para gobernar el Ayuntamiento de Zaragoza. Sí que los 6 candidatos, les damos fe de ello, es que han demostrado un extraordinario estoicismo con el viento de la ciudad, así que se nota que llevan ya unos cuantos años viviéndolo. Yo 53. Así que gracias por este primer debate, por haber sido ordenados y concisos en los argumentos. Nos seguimos viendo en la campaña electoral. Gracias a todos. Gracias, un placer. Gracias a todos ellos y gracias a los oyentes que han estado ahí tomando buena nota seguro de todo lo que han dicho los candidatos en este primer debate aquí en la cadena SER, en este Hoy por Hoy Zaragoza. Nos marchamos, regresaremos puntuales como siempre el próximo lunes a partir de las 12:30. Buen fin de semana a todos. 28M. Elecciones municipales. Cadena SER.